China ha devaluado su divisa un 4,6% en 3 días. Vamos a analizar qué consecuencias tienen en nuestras inversiones este movimiento con Pablo Nortes, analista de fondos de Tres y Sociedad de Valores. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, 3 días de bajadas consecutivas del yuan, del renminbi, de devaluación de la divisa popular, al final un 4,6% con respecto al dólar, en torno a ese entorno también con respecto al euro. Ha traído consecuencias en las bolsas, caídas, hoy se están recuperando, pero ¿qué más consecuencias nos puede traer así en el corto plazo este movimiento? Efectivamente, lo que nos hemos encontrado es que el Banco Popular de China ha procedido a hacer una devaluación de la divisa en un movimiento que lo que busca en primer lugar es abrirse al mercado de capitales global, es decir, es lo que comentaba el Fondo Monetario Internacional, de abrir la divisa china para poder convertirse en un mercado más desarrollado, ¿no? Y por otro lado, tenemos que es consecuencia de esta caída en las exportaciones y que es un factor más de miedo a que China no llegue a esas perspectivas de crecimiento del 7% y que tenemos que tener en cuenta que no es solo motivo de la caída de la demanda global y sobre todo de las exportaciones las importaciones de otros países de China, sino también a que China ha tenido un sistema de divisa casi vinculado al dólar y a medida que el dólar se iba apreciando, pues la divisa china también pierde competitividad en la región asiática. Entonces, y sobre todo respecto a otras zonas geográficas de Asia, como puede ser pues Taiwán, Singapur, en fin, una serie de países de alrededor, y que es una pérdida de competitividad real al final para esta divisa. ¿Cree que puede tener efectos estructurales más a largo plazo esta devaluación del yuan, o quizás es un movimiento a corto plazo, nos ponemos nerviosos y no va más? Bueno, estamos hablando de la segunda economía mundial y la tercera si tenemos en cuenta la zona euro, entonces evidentemente repercusiones va a tener. Las primeras repercusiones principales las vamos a encontrar en empresas exportadoras a China, es decir, compañías industriales, de lujo, materias primas, todo lo relacionado con importaciones en China, pues se van a ver bastante perjudicadas. Y también otros países como pueden ser Corea del Sur o Taiwán, cuyas principales exportaciones son a China, y bueno, pues esta devaluación de la divisa les va a penalizar bastante. No obstante, pues es un país con un superávit comercial, con una balanza fiscal muy buena, y pensamos que esta apertura a los mercados, el primer efecto que el principio es añadir volatilidad al mercado, pero a medio plazo lo que va a suponer es una apertura de un mercado más desarrollado y va a aportar tanto estabilidad para la región asiática como posibilidad de mayores posibilidades para los inversores, tanto institucionales como particulares. En este sentido, ¿qué hacemos si tenemos fondos con exposición a empresas chinas? Bueno, lo que deberíamos tener es exposición a compañías exportadoras en China, que al final son las que más se van a beneficiar de esta devaluación de la divisa. Entonces, pues tanto empresas exportadoras como compañías que tengan negocios relacionados con estas, pues van a ser las principales beneficiadas. Por el lado de la divisa poco podemos hacer más que cubrirla. Entonces, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es si esas empresas en las que estamos invertidos pues se van a ver beneficiados de esta mejora de la competitividad o no. O sea, apostar por empresas exportadoras y cubriendo divisa, cubriendo ese yuan. No obstante, ¿podemos sacarle partido a este movimiento de la divisa china a través de fondos de inversión? Bueno, en el corto plazo evidentemente no podemos hacer nada porque ha sido un movimiento muy rápido, pero como te decía, y luego la mayoría de los fondos de inversión lo que hacen es cubrir la divisa, por lo que los costes que tienes cuando sube el precio de la acción como consecuencia de esta devaluación y mejora la competitividad, muchas veces se ve reflejado en el coste de la cobertura de la divisa. Entonces, lo único que podemos apostar es por compañías que tengan mejora en la perspectiva de beneficios y que tengan revalorización en precio pues más en el medio plazo. Si tenemos fondos, por ejemplo, de empresas europeas o estadounidenses con exposición a China, es decir, que exportan productos a China tipo automovilísticas, Inditex, lujo, como comentaba antes usted, ¿deberíamos preocuparnos? Bueno, seguramente ya esté en precio. Como veíamos esta semana pasada, Apple caía, nada más conocerse la noticia de la devaluación de la divisa, caía un 5% en una sesión. Entonces, pues bueno, posiblemente ya se haya reflejado, pero
pero no sabemos hasta qué punto en el medio plazo va a ser un factor positivo o negativo. Pensamos, para estas exportadoras, pues posiblemente esto sea un factor más para pensar cómo diversificar el negocio en el futuro y bueno, seguramente ya haya penalizado en precio y por lo que pensamos que no es un motivo para preocuparnos en el futuro. Recogido ya, ¿no? Vamos a dejar de lado China, vamos a hablar, por ejemplo, de fondos europeos. ¿Cree que es momento de apostar por fondos que sobreponderen bancos? El sector financiero pensamos que tiene mucho valor, especialmente más que del lado europeo pensamos que del lado norteamericano, principalmente por la próxima subida de tipos que vamos a tener ahí y especialmente por cómo se va a ver beneficiada la banca doméstica con esa subida de tipos y por tanto con una subida en sus márgenes, va a ser automáticamente, se va a trasladar a sus márgenes de beneficios, a su margen operativo. Por tanto, del lado de Estados Unidos pensamos que sí que es buen momento, del lado europeo las valoraciones nos permitirían entrar también en banca, pero bueno, quizá el momento que tengamos todavía no es tan propicio para entrar. Y con respecto a inversión sectorial en fondos sectoriales, comentaba antes en banca estadounidense, ¿otros sectores también que vean como nosotros? Bueno, aparte de la banca también pensamos que es bastante atractivo el consumo discrecional, que al final es el principal beneficiado de una mejora real en la economía estadounidense. Entonces fondos como el Robeco US Premium por la parte que tiene en exposición a financieros o el Pioneer Fundamental Growth, tanto por una exposición también que complementa la del Robeco, como también por una posición importante en consumo discrecional, pensamos que pueden ser buenas apuestas. Del lado de sectores en los que no deberíamos estar, pues principalmente pensamos que es el energético, tanto por estas turbulencias que tenemos en el mercado de energía, del petróleo y de otras materias primas, como pues la entrada de otros competidores como puede ser Irán y todos estos. Bueno, al final en este mundo estamos hablando de muchas decisiones de carácter, digamos, político, sí. Y es un sector bastante complicado de ver qué perspectiva puede tener en el futuro, entonces sería un sector a infraponderar. Bueno, nos apuntamos estas recomendaciones. Pablo Nortes, analista de fondos de Tresis, muchísimas gracias, hasta la próxima. A vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, Estrategias de Inversión.